en su plaza mayor. ¿Qué lugar más adecuado? La iglesia de la Insa es pequeñita, pero la plaza es inmensa para que cupiese muchísima gente y conserva todo su aspecto medieval. Aquí tenemos otro lugar cercano en el que también estuvo. Hacía 2 años que era convento de los dominicos. No había pertenecido a esa orden hasta un par de años antes. Es el convento, el monasterio de Llinars, en Benabarre. Y aquí tenemos una auténtica ruina, pero aquí podemos ver la cabecera gótica de la iglesia, como otras pequeñas construcciones góticas de esta zona, se parece mucho a todas ellas, necesita una limpieza y una restauración indudablemente. Aquí tenemos el monasterio de Llinars. Y relacionado con el monasterio de Llinars, la Virgen procedente de este monasterio. Y aquí podemos ver las diferencias de una Virgen que todavía tiene trazos románicos. Muchos dicen que está en Benabarre, la guardan en Benabarre, pero ha estado muy repintada, muy restaurada y hoy en día muy modificada para que podamos decir incluso la época a la que pertenece. Yo creo que ya es muy tardía, yo ya la colocaría en el siglo XIII. Lo que pasa es que la mayoría de los historiadores, y en los pueblos sobre todo, hay una gran tendencia para retroceder las cosas. Siempre queremos tener las cosas más antiguas, y lo del siglo XIII, si lo podemos poner en el siglo XII o en el siglo XI, mejor, ¿no? Pero yo creo que es el XIII, incluso del XIII avanzado, ya esta Virgen ante la cual indudablemente rezó San Vicente. Y aquí otro lugar en el que estuvo. Este lugar no estaba construido, pero estuvo aquí y, según la leyenda y la tradición, se alojó en el llamado Mas de Pudeola. Posteriormente cambió el nombre por Mas Ferrer, precisamente en honor a él, y hoy en día lo conocemos como Mas de Piniés. La tradición afirma que estuvo aquí. La capillita es posterior indudablemente y se construyó cuando San Vicente ya era santo. Claro, las capillas dedicadas a San Vicente son todas posteriores a su época. Claro, se construyen cuando ya es nombrado santo. Antes no hay capillas de San Vicente. La capilla es posterior, pero sí que estuvo en ese lugar tan cercano a nosotros. Y aquí algo que quedó al descubierto, en donde podemos ver los arcos diafragmáticos típicos de estas construcciones. Esto es en Cervera, el convento de Santo Domingo en Cervera. Se hundió la bóveda hace unos años, que había sido muy restaurada, y quedaron al descubierto perfectamente los arcos diafragmáticos para darnos cuenta de una de las características de estas iglesias de las órdenes mendicantes que hemos hablado. Y otra cosa de la que quería hablar, procedente de esta iglesia de Cervera, es este retablo dedicado a San Vicente, claro, posterior también, cuando ya es santo, pero para hablar de una persona que tenemos muy olvidada en Ribagorza y en Graus, que es Pere García de Benabarre, el principal pintor ribagorzano de la historia. Un personaje poco conocido, un personaje en el cual las tablas que tenemos en Graus, algunos las atribuyen a él o a uno de sus discípulos, fuese Spallardes, fuese el maestro de Villena o fuese el propio Pere García quien las pintó. Tenemos aquí unas tablas suyas y es un pintor que merecería que en Graus y en Ribagorza se hiciese alguna cosita sobre él. Te merecería también unas jornadas por lo menos. Hoy en día no está en Cervera, está en Barcelona, como todo, no queda nada de nosotros, pero de allí procede. Y aquí tenemos un lugar en el que también estuve, predicó, de allí ya pasó el Pirineo y entramos en Francia, ya estamos acabando, ya veo que esto se está haciendo un poquito largo, pero bueno, ahí estuvo también. Este es el Palacio de Perpiñán y en la plaza, el Castillo Palacio, y allí predicó también San Vicente. Fue allí para intentar resolver el cisma de Occidente, intentando la renuncia. Se reunió con grandes dignatarios, su papel político fue importante, estaba el rey de Aragón, pero es que vino el emperador de Alemania, es que allí vino todo el mundo, ¿no? Y al final no hubo acuerdo. Benedicto XIII siguió en sus 13 y se negó a renunciar al papado, y por lo tanto no hubo manera de arreglarlo. Y ahí empiezan sus viajes, que ya fue el último, por Francia, de San Vicente. Aquí tenemos la Catedral de Narbona. Esta es de las pocas fotografías que no es mía. Es muy difícil fotografiar la Catedral de Narbona desde abajo, porque todo es callejuelas y tal, y esta es una foto aérea que he tomado de internet, en la cual se puede ver muy bien las características de esta catedral, en la cual también predicó San Vicente. Y como hemos dicho lo de las imágenes, vamos a ir siguiendo con las imágenes. De allí pasamos a Montpellier, en otro lugar donde en la catedral también predicó. Era la capilla del convento de benedictinos en aquella época, luego fue transformada en catedral y es lo que estamos viendo en estos momentos. De ahí pasamos a otro lugar, Castelnaudary.
una pequeña población en la cual tenemos una iglesia de las que hemos estado diciendo perfectamente, con todas esas características, en la que la luz juega un papel muy importante, y en la cual otra manifestación artística, no sé si la aprobó San Vicente, pero Castelnaudary es la capital del cassoulet, o sea, la gastronomía también es arte, ¿eh? Y ahí el cassoulet de Castelnaudary hay que probarlo, es de esas cosas que dicen que indiscutiblemente hay que pasar por allí. No sé si él lo probó, ¿eh? Tengo mis dudas, pero supongo que ya lo hacían. Si no hacían esto, deberían hacer alguna cosa bastante similar. Y aquí estamos ante San Esteban, la catedral de Toulouse, ¿eh? De ahí se dirigió a Toulouse. En la explanada frente a la catedral es donde predicó, y también se habla de decenas de miles de asistentes allí, ¿eh? El único edificio que conserva las vidrieras góticas en Toulouse es esta capital, y aquí una de sus maravillas, un rosetón que es una auténtica preciosidad, y es de la época, ¿eh? O sea, todas las fotos que he puesto de vidrieras son de la época, no hay ninguna foto de vidrieras restauradas o nuevas. Hombre, restauradas se no estarán, pero de esas que se hacen nuevas, absolutamente y tal, no. Todas son de la época. Esta es una de ellas y magnífica. Y aquí otra cuestión arquitectónica magnífica. Esto es donde se alojó el convento conocido popularmente con el nombre de los Jacobinos, y con la famosa palmera que está sosteniendo con toda esa serie de brazos que salen de ella la bóveda en el convento de Jacobinos. Una auténtica maravilla la palmera gótica de ahí. Otra ciudad en la que estuvo, también con una iglesia fortificada, la catedral, esto es Albi, una de las ciudades principales, de ahí reciben el otro nombre los cátaros, que es el de los albigenses, ¿no? Es el mayor edificio gótico en ladrillo del mundo. Está construida totalmente en ladrillo. Quizá no lo apreciaremos aquí tanto, que la fotografía está tomada desde el otro lado del río, del Tar, pero aquí podremos ver el ábside, y aquí se ve perfectamente el ladrillo, ¿eh? Desde la plaza. Es la catedral de Albi, una auténtica maravilla, en la cual también estuvo predicando. Pensemos que todo lo que estamos viendo son lugares por los cuales pasó y en los cuales predicó. Aquí un pueblecito muy relacionado con Graus, por una razón, por lo que están conmemorando en estos momentos abajo, por lo de la trufa. Es un lugar trufero por excelencia, con restaurantes de la trufa, y uno de los pueblos más bonitos de Francia. Es Cordes-sur-Ciel, y está conservando perfectamente la estructura medieval que tuvo en los tiempos de San Vicente, que estuvo allí predicando también. Otro lugar con una iglesia románica de sabor oriental, que es Puy-en-Velay, en el centro de Francia, ya va subiendo hacia el norte. San Vicente estuvo aquí, predicó en esta catedral, ya digo todavía románica, que tiene ese sabor, pero él estuvo allí, y es uno de los puntos más importantes de partida del Camino de Santiago. Aquí seguro que no subió. Esto es San Miguel de la Aguja, ya estaba construido en aquellos tiempos, está en la cúspide de ese montículo. Creen que hay un montón de escaleras, se pega una buena subidita, y ya no estaba en condiciones San Vicente de subir, pero sí que seguro la contempló desde abajo, porque ya estaba construida en la época en Puy-en-Velay. Y aquí llegamos a un lugar donde tuvo un grave enfrentamiento con el obispo. Esto es Bourges. Bourges es una de las grandes catedrales góticas de Francia. En Francia se habla siempre de Notre Dame de París, de Reims y de Chartres como las tres principales, pero yo creo que Bourges no desmerece en absoluto de estas tres que hemos citado. Una iglesia de 5 naves, con 5 portadas, y con una iluminación que veremos después auténticamente excepcional, y que conserva muy bien sus vidrieras. Esta es la iglesia. La catedral, esto es el interior de esa catedral, y digo, se peleó con el obispo, pero bueno, a malas se acabaron con el... No, empezaron, acabaron muy bien. Acabaron amigos, le reconoció el obispo manifestó su admiración por San Vicente cuando acabó la predicación, pero al principio tuvieron un enfrentamiento muy importante. A veces estos predicadores con la iglesia oficial tenían algunos enfrentamientos, porque debía haber algunos que debían exaltar demasiado quizá las masas. Y entonces los obispos eran un poquito reticentes. Este fue un caso. Y aquí pasaré muy rápido, pero las magníficas vidrieras de Bourges. Una auténtica antología. Solo he puesto las fotografías de las que son del siglo XIII y XIV, de las que vio San Vicente. En las demás restauradas con posterioridad o modificadas no las he puesto. Solo he puesto estas, pero de estas he puesto algunas. Porque creo que merecen ser vistas. Es algo que transferir. Y de ahí ya se va dirigiendo al final de sus días. San Vicente pasa por Tours y Angers y llegan antes al castillo de los duques de Bretaña. El duque de Bretaña estaba rogando fuertemente desde hacía mucho tiempo que viniese San Vicente, porque dice que tenía unos fieles
que eran una pandilla de golfos, que no sabía qué hacer con ellos, que no creían, que no asistían a los oficios, que cometían pecados de todo tipo, te necesito, y lo iba a ver y le mandaba emisarios, y al final San Vicente va allí. Este es el primer lugar donde predica, y desde aquí se conservan todavía las murallas de la época. La parte superior ya vemos que es nueva, pero la parte inferior y los torreones son de la época, aunque luego han sido habilitados, como podemos ver, como vivienda. Y luego, a partir de aquí, ya llegamos a otras murallas, también habilitadas como vivienda, que son las de Vannes, la ciudad donde falleció San Vicente. Aquí falleció, pero no todavía ahora, aún viajó, llegó a Vannes, predicó ahí, fue recibido, se reunió ahí con el duque, con los grandes dignatarios, con el obispo, con todos, con muchísima gente, pero todavía no quiso terminar lo suyo. Este es el Castillo Gallar, hoy en día transformado en museo en la ciudad de Vannes, se puede visitar como museo, y conserva toda la estructura de cómo era una casa de aquellos tiempos. Conserva toda su estructura. Él estuvo alojado en una casa particular, no quiso alojarse en el castillo del duque. Y aquí otra ciudad que visitó después, una ciudad magnífica, Caen, que todavía conserva muchísimo de esa época, y sobre todo conserva dos edificios. Este, que es San Esteban, denominado Abadía de los Hombres, porque luego hay otra abadía, que es la Trinidad, denominada Abadía de las Mujeres. Quizás son los dos edificios más representativos, pero tiene muchos más, San Pedro y tal, Caen. Pero estos dos los visitó ambos, predicó en ambos. Esta es la cabecera gótica, y ahora veremos de San Esteban, de la Abadía de los Hombres. Y aquí lo veremos en el interior. El interior, como podemos ver, la base de la nave es todavía románica, y las dos torres de la fachada también, como lo son las dos torres que flanquean en la portada de la Abadía de las Mujeres, de la Trinidad, también en la ciudad de Caen, que son las que estamos viendo ahora. Y esto, el interior de la Abadía de las Mujeres de la Trinidad en Caen. Desde Caen todavía visitó algunas ciudades más, una de ellas Redón. Tenemos el apellido en Graus, quizá proceda de allí, no lo sé, en la ciudad de Redón, y allí estuvo también predicando actualmente San Vicente. Ya estamos terminando y vamos a pasar ya al acabamiento del viaje. Lo tenemos aquí, la tumba de San Vicente en Vannes. Vannes tuvo que ser ampliada la catedral para acoger el montón de peregrinos que van. Esto no solo en aquellos tiempos, sino incluso hoy en día. Miles y miles de visitantes, miles y miles de valencianos acuden cada año a Vannes a visitar la tumba de San Vicente. Yo quisiera ahora ya terminar, si siguen ahí afluyendo los peregrinos, si siguen afluyendo miles de valencianos, quizá también los grausinos se sientan estimulados al espíritu viajero del patrón, y vayan a conocer todos estos lugares, acabando conociendo la tumba de San Vicente en Vannes. Y aquí lo dejamos. Perdonad si he sido demasiado extenso, pero queríamos mostrar todo lo posible de estos viajes de San Vicente. Ahí lo dejamos.